Rusia, de la que dijimos que íbamos a destruir su economía, que íbamos a golpearla con todas estas sanciones económicas, las mayores sanciones energéticas y económicas de la historia del mundo. Eso es lo que dijo Biden cuando empezamos con esto. Pero el presidente Putin, creo que fue esta mañana, no, lo siento, fue ayer, hizo este análisis de cuál es su situación financiera ahora mismo. Como muestran los datos estadísticos, la dinámica económica es en conjunto moderada, pero positiva. Es decir, el crecimiento del Producto Interior Bruto se sitúa en torno al 1%. Además, el crecimiento del PIB en el primer semestre del año fue del 0,6% y en el segundo trimestre fue del 1,1%. Está claro que hay varios factores que afectan al ritmo de la economía, entre ellos la presión externa y los ataques terroristas contra instalaciones industriales y de infraestructuras. Por supuesto, esos ataques no tienen consecuencias críticas, no las hubo, ni puede haberlas. Pero por supuesto nos causan daños, es evidente. Lo entendemos, lo vemos y lo sabemos. Quisiera subrayar una vez más que debemos reforzar la soberanía del país y aumentar la eficacia en los ámbitos de la defensa y la seguridad. Así que está admitiendo que sí está teniendo un impacto, y especialmente estas últimas acciones, como atacar las refinerías de petróleo, porque eso está teniendo un impacto económico en las operaciones internas de Rusia. Que lo tenga sobre el ejército es una cuestión distinta, y él dice que no, que definitivamente no ha tenido ningún impacto. De nuevo, todos estos ataques con misiles han ido dirigidos contra Kiev durante la noche. Más sobre eso dentro de un momento. Pero ¿qué le parece su comentario? Porque en el contexto de lo que estamos hablando ahora, y recuerde que, incluso antes de morir, Lindsey Graham estaba dispuesto a lanzar otra ronda de sanciones. Ha habido, creo, 21 en la Unión Europea hasta ahora. Según tengo entendido, están trabajando en la número 22 en este momento. Ninguna ha tenido ese efecto, y aún así siguen al menos en terreno positivo. ¿Qué nos dice eso, en primer lugar, sobre la resiliencia de Rusia, y en segundo lugar, sobre la debilidad de nuestras palancas económicas? Estamos como ese tipo que vive en una casa de cristal y al que acaban de entregarle un cargamento de piedras. Y vamos a meternos en una pelea a pedradas con nuestro vecino, Rusia. Rusia vive en una casa de ladrillo y tiene una cantera en su terreno donde extrae piedras. Así que lo último que quieres hacer es entrar en una competición de lanzar piedras con alguien que produce piedras, porque vas a perder, sobre todo con tu casa de cristal. Rusia es el único país del mundo que tiene todos los recursos naturales necesarios para producir energía, alimentos, maquinaria y productos industriales. Puedes levantar un muro alrededor de Rusia y no le pasaría nada. Sería autosuficiente, porque no necesita absolutamente nada de otro país. No podemos decir lo mismo de Estados Unidos. Y así, este ataque contra Rusia, este intento de atacar la soberanía de Rusia y de coaccionarla para que haga lo que Estados Unidos quiere que haga en el plano económico, ha salido mal. Porque lo que ha conseguido es que Rusia diga, vale, pues vamos a consolidar nuestra relación con China. Justo lo que Henry Kissinger intentó evitar hace 52 años o 54 años ya. Decir, no queremos que China y Rusia estén juntas. Eso sería malo. Sería como, ya saben, en Cazafantasmas juntar a Rick Moranis y Sigourney Weaver. Sería el fin del mundo. Pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Y es que China necesita cosas de Rusia, sobre todo gas y petróleo. Rusia también es un importante proveedor de combustible para reactores nucleares. Así que Occidente se queda embelesado con estas estadísticas y dice, solo están creciendo al 1%. La principal razón por la que bajó su tasa de crecimiento económico fue una política económica deliberada para controlar la inflación. Y una vez que controlaron la inflación, ahora están empezando a recuperarse.
Pero si hablas con gente en Rusia, y yo hablo con diversos estadounidenses, John Alesian se graduó en West Point, promoción del 72. Stanislav Kropivnik, ya sabe, era comandante seleccionable para ascenso en el ejército de Estados Unidos antes de dejarlo. Joseph Rose está allí. Quiero decir, varios estadounidenses que viven allí en Rusia dicen, ¿de qué estás hablando? Sí, la economía va bien, no están sufriendo, no hay escasez, la gente no hace cola. Pero esta desconexión total con Estados Unidos se basa en la propaganda, en lugar de mirar la realidad. Y ya sabes, al escuchar a Putin ahí, no estaba intentando exagerar las cosas ni maquillarlas. Ah, sí, estamos creciendo un 10%. Está dando datos. Una de las cosas refrescantes de Rusia ahora mismo es que tus líderes no te toman el pelo. You don't get bullshitted by your leaders. Y bueno, estoy mirando aquí las cifras. Es interesante. Dijo, si no me equivoco, que tienen, creo, un crecimiento del PIB del 0,6% en el conjunto del año y que el trimestre actual está en torno al 1,3%. Eso refleja casi exactamente a la Unión Europea en su conjunto. Ellos están alrededor de un 0,8% por encima y un 1,2% en el último trimestre. Es decir, solo un poco menos que Rusia. Pero no están siendo sancionados, al menos no directamente. Quizá las sanciones de rebote que se están imponiendo a sí mismos. ¿Pero qué nos dice eso? Si estamos aplicando todos estos paquetes económicos, 21 de ellos, y ahora también lo que Estados Unidos aparentemente está considerando hacer, y eso ha tenido prácticamente ningún impacto en el rendimiento económico de este país, frente a lo que se supone que van a hacer todos los demás en Occidente. ¿Qué nos da eso sobre hacia dónde va todo esto? No, buscan crear relaciones alternativas. En el pasado, los rusos realmente querían formar parte de Occidente. Realmente querían tener una buena relación con Estados Unidos. Fue Sergei Karaganov quien hace unos 11 años escribió sobre esto. Quiero decir, antes estaba en ese bando. Y luego dijo, ¿sabéis qué? Mantener esta relación con los occidentales es tóxico, porque son incoherentes. Están locos. El futuro está en el este. The future of Russia, he said, is in the east. And he's been vindicated in that by virtue of... Y se ha visto reivindicado en eso, al fortalecer las relaciones con China y desarrollar Rusia en Siberia y a lo largo de la costa oriental rusa, que limita con el Pacífico. Así que, de nuevo, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos? La estrategia es decir, veamos cómo podemos aislarnos o veamos qué podemos hacer para construir relaciones para que otros países quieran tener una relación con nosotros. Y en vez de intentar, ya sabe, ofrecer incentivos, llevar vino y dulce por favor, aparecemos frisando insultos y amenazas. Vaya, ¿por qué le creen a gente? Why don't people like me? Y ya sabes, mira, además de no presentarnos con vino, queso, caramelos y todo ese tipo de cosas, básicamente llegamos con un bate de béisbol y decimos, más vale que hagáis lo que decimos, o si no. Pero ya sabes, cuando empiezas a mirar los palos que tenemos, mostramos este gráfico hace un rato en el contexto de la guerra de Irán. Pero en resumen, esos son nuestros inventarios globales, los inventarios previos a la guerra, que se han reducido. Ahora bien, Trump culpó inicialmente de gran parte de eso a Biden, y parte de esa crítica es legítima, porque Biden sí regaló una enorme cantidad de material, tanto a Israel como a Ucrania. Así que mucho de ese material ha salido de ahí. Pero esa es la realidad. Eso es lo que hemos consumido en solo 53 días de guerra. Y entonces, hay que preguntarse, ¿cuántas bazas más te quedan? Y entre esas bazas, Zelensky la semana pasada le estaba rogando a Trump un 5 o quizá un 10% de las existencias restantes de estos PAC-3. Y podemos hablar de lo eficaces que pueden ser, si es que lo son.
El presidente Trump salió y dijo, ¿sabéis qué? Yo también necesito más misiles. Así que básicamente no va a llegar ninguno. Y ahora hemos visto las consecuencias de esa ausencia. Ni siquiera hay un intento de interceptarlos. Anoche volvieron a lanzar misiles contra Kiev. Y curiosamente afirman que se dispararon, creo, 31 misiles de crucero Kaak-101 y dicen que derribaron los 31. Pero CNN informó hace apenas un par de días de esto, sobre los interceptores de defensa aérea. Ver este tubo vacío es algo que realmente infundiría miedo a los ucranianos de a pie. Es el resultado de decenas de llamadas telefónicas a cualquier aliado de todo tipo de negociaciones. El presidente Zelensky me dijo que intentara encontrar los interceptores para llenarlo. Es una medida extraordinaria que nos muestra que esta batería Patriot en concreto está prácticamente fuera de servicio hasta que lleguen interceptores. Es una señal de desesperación. El ingeniero jefe, Dmytro, dice que hace 2 meses y medio que esta no dispara y 6 semanas desde la última vez que vio disparar alguna. Uarithitevs en immediate growlers at ganes equipos, per no eres capaz de interceptar turning and meeting. Equipment, but you're not able to intercept any missile. Así que no sé cómo supuestamente interceptaron 31 misiles de crucero anoche sin misiles interceptores de defensa aérea. Pero bueno, ¿qué nos dice eso sobre el equilibrio general de poder y sobre hasta qué punto nos van a tomar en serio las amenazas, cualquiera que esté en el extremo receptor de esas amenazas? Bueno, pongamos cifras a esos números. Si interceptaron 31, eso significa que lanzaron un mínimo de 62 misiles Patriot, ¿de acuerdo? Así que de nuevo, si lanzaron 62 misiles PAC-3, para ser precisos, y normalmente si estás atacando algo que viene hacia ti, en realidad lanzas más bien 4 en lugar de 2. Así que 31 por 4 son 124, ¿de acuerdo? Supuestamente, en todo el inventario mundial del ejército estadounidense, según se informa, solo quedan unos 400 misiles PAC-3. Entonces, ¿me estás diciendo que anoche lanzamos más del 25% de ellos? Sí, no supera la prueba del olfato. Y luego vimos recientemente que el Pentágono adjudicó un nuevo contrato a Lockheed Martin para fabricar 14,000 de estos PAC-3. El problema es que el PAC-3 necesita 2 tipos concretos de imanes fabricados con minerales de tierras raras que solo produce China. Y China se niega a vendérnoslos. Así que si no puedes conseguir esos imanes, puedes construir la estructura del misil, pero no tendrás los componentes que realmente hacen que funcione. Da igual cuánto dinero destine el Pentágono a Lockheed Martin, a Raytheon o a quien lo esté fabricando. No pueden producir por arte de magia los minerales de tierras raras. Y ahí es donde surge esta desconexión, porque gran parte de nuestra política, ya sea respecto a Ucrania o a Irán, se basa en mentiras. Con la economía, es una mentira tras otra. Y ya sabe, una de ellas. Cuando fui por primera vez a un sitio clandestino para recibir entrenamiento en explosivos con la CIA, era una instalación clasificada aquí, en Estados Unidos. De hecho, era hilarante. Ya sabe, era un sitio de alto secreto, pero tenían merchandising. Vendían camisetas, hebillas de cinturón y tazas de café que decían, no admitas nada, niégalo todo, lanza contraacusaciones. Ya sabe, todos allí de incógnito, pero comprando regalos que solo se podían adquirir en esta tienda ultrasecreta de la CIA. Quiero decir, de verdad, no se puede inventar algo así. Pero ya sabe, se llama Sitio 39. Y eso es en lo que estamos hoy. Mentir. Mentir constantemente. En lugar de decir, oye, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos?
No. En vez de eso, no, esto no es un problema. Es estupendo, es una fortaleza, es una ventaja, es un recurso, es una señal de éxito. Y sigues haciendo eso hasta que llega el momento en que es como si hubieras saltado de un avión y el paracaídas no se hubiera abierto, pero te dijeras, vaya, he preparado muy bien ese paracaídas, está perfectamente. Si nunca se abre, la gravedad te convencerá de que estabas equivocado. No estaba todo bien. Y me temo que hacia ahí nos dirigimos. Que el hecho de que los dirigentes políticos, tanto el presidente como el Congreso, no afronten estos problemas, va a llevar al desastre. Sí, y tengo un ejemplo. Sé que nos hemos pasado un poco de tiempo. ¿Tienes unos minutos más? Sí. Vale, es el contexto perfecto para esto. El primer ejemplo de exactamente lo que estás diciendo. Así que te voy a preguntar después de este clip. El público objetivo de este era el estadounidense. Y los estadounidenses van a creer lo que están a punto de ver aquí, probablemente casi con toda seguridad. Pero los iraníes, los rusos, los chinos, los norcoreanos, completely list. Incluso probablemente sin incluirlos. Even our allies, you could probably add them to that. They're sober-minded. They're aware of the reality. Son sensatos, son conscientes de la realidad de esto. Así que vamos a ver qué es eso. Tu mochila de paracaídas podría ser el verdadero problema aquí, porque los estadounidenses se van a quedar muy impactados. Pero esto es lo que ven. Este es el general retirado Panaro en Fox News, y va a intercambiar bromas con el presentador de Fox, básicamente burlándose de los iraníes, como si fueran tan patéticos que no pudieran hacer nada. Y ya sabes, esto step separate ni dinero tu estén ando. Your haft Stefan youth, regraced lad dead. No veo que vayan a conseguir que nadie se ponga de su lado. Cuando atacas a tus aliados y a tus vecinos, con los que comercias, no es una decisión muy inteligente. Cuando hablas de activar el artículo 5 de la OTAN, sería una de las decisiones militares más temerarias que se me ocurren. El otro día, la oficina de Masroor Barzani, el líder kurdo y primer ministro en Irak, fue atacada con drones Hadid 110, drones furtivos iraníes. Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, no lo hicimos. Es una operación de falsa bandera total. Pero claramente fue un ataque iraní. Desde luego. Y una vez más, son tan insensatos. ¿Por qué meterse con los kurdos? Yo no querría enfrentarme a los kurdos. Sí, quiero decir, ¿cómo se hace eso? Porque al escuchar eso, uno pensaría que Irán es patético y que todas estas sanciones que hemos impuesto ahora con el presidente Trump van a funcionar, que los van a aplastar, que el estrecho va a estar abierto y que todo irá bien. Bueno, el general Panaro obviamente no sabe nada de las relaciones comerciales de Irán. La idea de que de algún modo los árabes del Golfo eran sus principales socios comerciales, aparte de que no entiende la economía básica ni las relaciones comerciales básicas, también tiene un desconocimiento absolutamente lamentable de la historia. Los kurdos han sido un problema para Irán, como lo han sido para Turquía y para Estados Unidos. Es decir, Irak, Irán, Siria, Turquía. Tibers Kurds dying in Darius, no extinción kurda. ¿Cuántos de ellos quieren uno? Sí, pero depende de con qué facción te alíes y de quién les esté pagando. Y Estados Unidos intentó pagar a un grupo de kurdos para que atacaran Irán. De hecho, muchos fueron enviados al interior del país. Se infiltraron en Irán durante el levantamiento que tuvo lugar la primera semana de enero de este año y fueron eliminados. Así que no se ha sabido apreciar que Irán ha desarrollado una fuerza de misiles balísticos intocable. Está bajo tierra, en instalaciones diseñadas para resistir una explosión nuclear, y pueden lanzar los misiles desde el subsuelo. La suposición inicial de Estados Unidos era que tenían que usar lanzadores móviles. Y aún con lanzadores móviles, los iraníes cuentan con una ventaja que Estados Unidos no tiene.
Porque la única forma de derrotar de verdad a un lanzador móvil es disponer de inteligencia en tiempo real sobre el objetivo y poder atacarlo en ese mismo momento. Y una de las formas en que intentamos hacerlo fue con el MQ-9 Reaper. Vaya, sí, los iraníes han derribado 45 de esos. Lo que ya sabes supone un coste total de unos $3,000 millones que Estados Unidos ha tenido que asumir por eso. Así que de nuevo, estamos tan condicionados por la propaganda sobre Irán que no podemos tomar distancia y mirarlo objetivamente, porque lo demonizamos y decimos que es el principal patrocinador del terrorismo. No, no lo es, en absoluto. Simplemente no es verdad, es una mentira. Pero esa mentira se repite una y otra vez. Y de nuevo etiquetamos a Hamas y Hezbollah como grandes organizaciones terroristas. No lo son. El 95% de los atentados terroristas internacionales que han causado víctimas, los han llevado a cabo grupos suníes también conocidos como salafistas, wahabíes, que han estado atacando. Ven a Irán como un enemigo, porque siguen considerando que Irán es verdaderamente musulmán, así que lo atacan. Y la imagen que surge al mirar los últimos 25 años es esta. ¿Por qué Occidente ha estado financiando realmente a grupos como ISIS, a los que afirmamos oponernos? Entonces te das cuenta de que financiamos a estos grupos suníes radicales para atacar a Irán. Eso ha formado parte de la operación de la CIA. La gente piensa que es una locura. Por eso lo hacemos. ¿Por qué creen que estamos tan unidos a este terrorista, al-Sharaa, el actual presidente de Siria, que formó parte de ISIS? Luego pasó a al-Nusra y después creó Hayat Tahrir al-Sham, que figuraba entre los 10 principales grupos terroristas internacionales por ataques en 2017 y 2018. Sí, y él mismo tener recompensa de $50 millones por su cabeza antes de convertir en su hijo predilecto. Sí, por eso quiero decir, tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos por qué le estaríamos financiando, porque está atacando a iraníes. Esa es la razón. Así que eso significa que en Estados Unidos somos patrocinadores del terrorismo. No les gusta oírlo, amigos, pero es un hecho. Sí, ¿y qué impacto tiene eso cuando hacemos estas afirmaciones, como está haciendo el presidente Trump ahora mismo? Voy a aplastar a estos tipos de aquí, voy a hacer volar Oman si no hacen lo que quiero. Seguimos amenazando con el palo a toda esta gente, pero se nos están acabando los palos. ¿Y hasta qué punto? Ya hablemos de un aliado como Oman, o de un adversario como Irán, Rusia, China o cualquiera de estos otros países. ¿Qué impacto va a tener eso? Porque me preocupa que esté empezando a hacer pensar a la gente. ¿Sabéis qué? Podemos plantarle cara con éxito a Estados Unidos. Antes, siempre se pensaba que nadie haría eso, porque evidentemente tenemos el ejército más poderoso del planeta. Y ahora, de repente, puede que la gente esté diciendo, ¿de verdad? Porque no estoy seguro de que podáis mantener esto. ¿Qué opinas? Sí. No, escuche, creo que hay planificadores militares en China y Rusia que francamente están conmocionados y sorprendidos. De verdad creen que Estados Unidos es mejor de lo que es. Ya sabe, la primera revelación realmente dramática de los últimos 2 años fue el año pasado, supongo que en marzo o mayo, cuando Estados Unidos declaró que los hutíes habían capitulado y nos retiramos del Mar Rojo. Después de 7 semanas de grandes anuncios, cuando Trump anunció que íbamos a aplastar a los hutíes, que íbamos a obligarlos a rendirse, que ya no podrían bloquear el Mar Rojo. Después de perder 7 drones MQ-9 Reaper en 7 semanas y 3 F-18, y de que nuestros aviones, nuestro grupo de combate de portaaviones fueran incapaces de detener a los hutíes, tuvimos que retirarnos. Y ese fue, en cierto modo, el primer momento en que la gente mira y dice, vaya, yo creía que eran la mayor potencia militar del mundo. Y luego tenemos este ataque contra Irán,
y en lugar de intentaron descabezar al régimen, sí mataron un gran número de altos cargos. Pero Irán responde y no se limita a golpes a ciegas. Destruye estratégicamente 19 sistemas de radar. Sí, un punto muy acertado. Dos de esos cuestan $1.000 millones cada uno, y en la práctica dejan ciego a Estados Unidos. Y Estados Unidos les había prometido a todos los árabes del Golfo, os cubrimos las espaldas, chicos. No os preocupéis, estáis con la nación más dura, más grande y más poderosa de la tierra. Y ahora esos países están viendo cómo Irán le da una paliza a Estados Unidos y cómo tiene que retirarse. De hecho, me enteré después de que antes de que empezara la guerra, el 28 de febrero, la Agencia de Operaciones Aéreas Combinadas del UDEID en Qatar, vale, va a mostrar aquí el SIAOC. Todos nos vamos a la base de la Fuerza Aérea de Shaw, en Carolina del Sur, porque es demasiado peligroso quedarse aquí. Y eso fue antes de que empezara la guerra. Pero fue una buena decisión. Fue una buena decisión porque el lugar sí quedó destruido. Así que si vamos a volver, tenemos que invertir miles de millones de dólares en reconstruirlo. Lo mismo ocurrió en el cuartel general de la Quinta Flota, en Bahrein. Al menos 3 campamentos en Kuwait quedaron diezmados. Lo mismo en Arabia Saudí, algunos daños en la base aérea Príncipe Sultán. Y después, los Emiratos Árabes Unidos sufrieron daños importantes. Gran parte de eso no se ha informado. Así que de repente, estos árabes del Golfo nos miran para que los protejamos y se dan cuenta de que Estados Unidos no puede protegerlos. Ni siquiera podemos protegernos. Sí, bueno, eso va a tener algún impacto más adelante. Pero el impacto inicial es que está mostrando tanto a Rusia como a Irán que no tienen por qué temer el poder militar de Estados Unidos, porque está disminuyendo mucho. Y tanto el poder militar ruso como el iraní están aumentando. Olvídate incluso del control estratégico del estrecho de Hormuz, algo que no podemos arrebatarles. Pero su poderío militar general está creciendo de forma espectacular, como explicaba Ted Postol, con algunas de estas capacidades avanzadas de misiles, que son más baratas y más rápidas de producir, y pueden producir más que nosotros, lo cual es también una de nuestras mayores carencias estratégicas. Hablaremos de ello en otro programa, pero no quiero retenerte mucho más. Te agradezco que hoy te hayas quedado un poco más de tiempo con nosotros. Muchas gracias, Larry. Siempre Domales. Coronel amigo mío, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Y como recordatorio, por favor, entren en sonar21.com, donde pueden ver más de Larry. No tienen que esperar a que vuelva al programa. Allí siempre tiene cosas muy buenas, que por supuesto, nosotros también consultamos. Muchas gracias. Y hoy tenemos otro programa para ustedes, a la 1:30 de la tarde. Esta tarde tendremos en el programa al famoso Jimmy Dore. Tengo muchas ganas. Será su primera vez en nuestro programa. Siempre es un invitado animado y entretenido. Tengo muchas ganas de recibirlo aquí. Nos vemos a la 1:30 de la tarde en Daniel Davis Deep Dive. No intento convencerte de que compres oro, ni decirte cómo gestionar tu cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Skreta, Dano Benini, it's de comparte isto nalgin, Uri Grois.